Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Marco Antonio Villa, soy doctor en Historia Moderna y Contemporánea y en esta ocasión la Galería Bernardini me hizo la invitación de compartir con ustedes un poco de la trayectoria del pintor jalisciense Chucho Reyes Ferreira, que es algo más que un pintor, también fue consejero estético, fue anticuario y una figura clave para comprender el arte contemporáneo en México. Antes de comenzar, también quiero agradecer a la Coordinación Académica en Arte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien facilitó este espacio para realizar la conferencia. Bien, ¿quién es Chucho Reyes? Para comprender quién es Chucho Reyes hay que remitirnos siglos atrás, remitirnos a una historia familiar cuyo quehacer está vinculado con la acumulación de ciertos bienes suntuarios, es decir, marfiles, biombos, porcelanas, que provenían de las Filipinas. Porque todos estos elementos que formaron parte de la vida cotidiana de Chucho, pues provienen de una herencia familiar. Entonces, bueno, comenzaré iniciando que Chucho Reyes nació en la ciudad de Guadalajara el 17 de octubre de 1880, pero como ya les mencionaba, este vínculo con Filipinas que se remonta por lo menos a la generación de su bisabuelo y probablemente a la de su tatarabuelo, es lo que permite este contacto con materiales y objetos preciosos que vienen del otro lado del Pacífico. Es el caso de Ventura de los Reyes, su bisabuelo paterno, quien fue un comerciante muy importante en las Filipinas, cuando las Filipinas formaban parte del virreinato de la Nueva España y por ende de la corona española. Ventura de los Reyes tuvo el privilegio de ser el único diputado que participó de las Cortes de Cádiz en 1812, lo cual le generó el beneficio de tener un permiso real para poder comerciar de manera amplia con Filipinas, China y traer mercancía a México. Y así fue como después de haber comerciado por este tipo de materiales, desembarca en el puerto de San Blas y posteriormente se establece en la ciudad de Guadalajara, donde nace su hijo Marcos, el abuelo de Chucho. Marcos retoma esta actividad comercial entre Oriente y México, acrecentando no solamente una fortuna familiar, sino también poco a poco una colección de objetos preciosos y exóticos. Con la independencia, esta actividad pues, se ve interrumpida, ¿no? Este flujo de comercio entre Filipinas y México, entonces Nueva España, y ya posteriormente, digamos, en el caso de Buenaventura, que es el hijo de Marcos, hereda todos estos objetos preciosos y posteriormente formarán parte de la colección de Reyes, que para entonces, imagínense, estamos hablando ya de varias generaciones, estos objetos adquirieron el plus de ser ahora una antigüedad. Entonces, bueno, esto es, digamos, como toda esta red previa al nacimiento de Chucho, todos estos objetos bellos y exóticos, al encuentro de la sensibilidad de un niño de 8 años que trabajaba, que pese a ser un niño de una familia acomodada de Guadalajara, trabajaba en una fábrica de dulces, en donde, bueno, aparte de probarse algunos dulces para consumo propio, quedó fascinado por las manchas que dejaban los dulces en el papel de China al desenvolverlos, ¿no? Era, digamos que pudiera ser una primera
experiencia estética, ¿no? El deleite por ver estas formas caprichosas que dejan el aceite propio de los dulces y los chocolates en el papel de China. Siguiendo esta inclinación por ciertas experiencias estéticas, y gracias a que su padre, pese a ser un hombre muy estricto en el ámbito de lo religioso, digamos que apoyaba estas inquietudes de Chucho por las artes, facilita que a los 13 años él se incorpore como aprendiz en la litografía e imprenta de Loreto y Ancira. Posteriormente, esto debió ser alrededor de los 20-21 años, entra a trabajar como decorador de aparadores en una tienda muy famosa, la célebre Galería Peladini en la ciudad de Guadalajara, en la cual se vendían objetos de arte. Es interesante la manera en que él se relaciona con distintos objetos como telas, cristales, tubos al óleo, para desplegar estos objetos en el aparador de una manera poco tradicional, que en un principio a los dueños no gustó, pero al público sí, a los usuarios de esa tienda, lo cual, bueno, pues está redituado en venta. Entonces, bueno, son, digamos, momentos de infancia y juventud que marcan es, digamos, una serie de experiencias en lo estético. Y bueno, y que como les mencionaba, ya a la edad de 31 años fallece su padre, y él no solamente se vuelve un hombre joven muy rico, sino también poseedor de una colección de objetos exóticos como porcelanas, biombos, marfiles, cristos, etc., ¿no? Y allí es que él mismo se asume bajo el oficio de anticuario y empieza a practicar esta noble profesión u oficio en la compraventa de estos objetos, e incluso accediendo a ellos de una manera muy, muy particular. Aparte del trueque, él se ofrecía, por ejemplo, para amortajar difuntos de familias ricas de Guadalajara, particularmente de casas que Chucho ya conocía, en donde ya ubicaba cierta pieza, cierto óleo, cierto Cristo, cierta porcelana, y entonces al ofrecerse para amortajar, por ejemplo, al abuelo o a la tía, no cobraba por este servicio, incluso decoraba el espacio donde se disponía el cadáver, y como premio, o digamos como un regalo por sus servicios desinteresados, pues generalmente las familias le regalaban algún objeto. El Chucho generalmente, pues ya habiéndole echado ojo a cierto tibor, decía, qué tibor tan bello, y la familia terminaba regalándoselo. Entonces, bueno, por ahí es que también, ¿no?, se ha dicho mucho de Chucho, una leyenda negra de que era necrófilo. Todo lo contrario, más bien ofrecía estos servicios de embalsamamiento embalsamamiento no, de amortajar a los muertos, pero pues con un interés más bien por conseguir objetos bellos. También fue un coleccionista que visitaba con asiduidad el mercado del Baratillo en la ciudad de Guadalajara, que era un mercado de antigüedades importante. Y ya posteriormente, cuando se instala en la Ciudad de México, pues frecuenta a la Lagunilla, realizando algo que él llama enamorar objetos. Es decir, a la vista él enamoraba, no sé, una esfera de vidrio soplado, un cristal, no sé, de cierta calidad, que reflejaba la luz de cierta manera, un cajón, por ejemplo, de bolero, de zapatero. Así también piezas, digamos, un poco más ostentosas, pero digamos que el común denominador de estos objetos era lo bonito, lo bello. En una entrevista que, si mal no recuerdo, le realiza Carlos Pellicer o Lili Kastner, no lo tengo presente, él decía que qué era lo que le motivaba para los objetos, qué era lo que le llamaba. Dice, a mí me llama lo bonito, quiero lo bonito. ¿Y qué es lo bonito? Pues lo bonito es lo que a mí me gusta.
Este oficio le llevó incluso a tener disputas célebres que luego ya terminaban de manera amistosa, por ejemplo con otro gran coleccionista que fue Franz Mayer. Con Franz Mayer ambos estaban empecinados en comprar una escultura novohispana más bien de carácter popular, donde está la Virgen María sosteniendo a Cristo ya muerto en sus brazos. Decidieron resolverlo de manera salomónica, separando la pieza en dos. Franz Mayer se queda con la pieza de la Virgen María y Chucho Reyes se queda con el Cristo, que incluso probablemente todavía pertenece a la colección que Chucho le legó a su sobrino, ya también fallecido, y a su hermana. Bien, dejemos por un momento esta faceta del anticuario. No quiere decir que cerremos por completo con ella, sino más bien enfoquémonos en la producción estética que está vinculada con este oficio, porque los famosos papeles de China, los papeles embarrados como Chucho solía llamarlos, surgen casi por mera casualidad. Chucho, para darle un plus a la envoltura, donde entregaba un marfil, una esfera de vidrio soplado, o algún Cristo o alguna Virgen, eran envolvidos cuidadosamente en papeles de China que él mismo decoraba. Y cosa todavía más interesante, él preparaba el pigmento de estas decoraciones, del trazo de esta decoración. Generalmente eran temples, anilinas, son pigmentos con goma laca. Lili Kastner, que es, digamos, su biógrafa por excelencia, nos menciona que a partir del año de 1942 la fama que adquirieron estos papeles de China, estas envolturas decoradas, llegaron a tal grado que tomaron un lugar central o aparte de los objetos preciosos con los cuales se envolvía, al grado de que llamó la atención de personalidades, por ejemplo, como Elena Rubinstein, de los cosméticos, la cual, les digo, a partir del 42 le comisionaba a Chucho la elaboración de estos papeles en grandes cantidades, y ella los utilizaba para sus stands, para sus nuevas líneas de cosméticos, ¿no? Estos primeros papeles de China forman parte de la primera de 4 etapas medianamente definidas de estilos en sus papeles de China, que es, digamos, el soporte que generalmente utilizaba, no el único, pero sí es una generalidad. Y dentro de esta primera etapa estaría la etapa de papeles de China de fondo blanco, con trazos muy definidos en colores amarillos, verdes, magenta y azul, con diseños zoomorfos, animales, vegetales, vírgenes, santos, muchos de ellos en colecciones importantes también de anticuarios célebres en la Ciudad de México, todavía se conservan, y buena parte también están conservados en el acervo que custodia la Casa Barragán. Me adelanto un poco, Barragán y Chucho Reyes, ambos tapatíos, tienen una relación amistosa que durará toda la vida, y eso dio pie a que en Casa Barragán se acumularan de manera importante cientos y cientos de papeles de China de una calidad excepcional como obra plástica. Y es justamente Alejandra Topete quien, a partir del material que encuentra en Casa Barragán, da con lo siguiente. Es un descubrimiento en materia de historia del arte, que estos primeros papeles de China blancos, la idea de Chucho era que se colocaran uno sobre otro para aprovechar esta cualidad translúcida y ponerlos contra un vidrio y ver, por ejemplo, cómo se empalmaba un motivo vegetal
con texto, una virgen, ¿no? Entonces, digamos, se generaba otro tipo de experiencia. Esta es la primera etapa. La segunda etapa es la conocida como la etapa sacra, por la temática central de estos papeles, estas representaciones. Aquí ya la pincelada es mucho más libre, también es mucho más gruesa, y el común denominador de la representación de estas figuras humanas es la silueta de sus cabezas, como si fueran unos globos. Creo que una de las mejores piezas de esta etapa también están en Casa Barragán, y es un Cristo que me parece que está seccionado en 3 piezas y que es de una calidad excepcional. Ahora la tercera etapa es la etapa expresionista, que es probablemente la más conocida en el mundo de las artes, no solo del arte moderno, sino también en el ámbito de las galerías y las subastas. Son los que llegan a adquirir un precio más elevado, y esto porque se trata de una obra madura. Ya es un Chucho Reyes que firma su obra. No quiere decir que en anteriores producciones no, pero ya aquí sí es una constante de firmar su obra. Esta obra no está destinada a envolver antigüedades, y digamos en sí misma es presentada como una obra de arte, en donde los temas son también una constante. Aquí encontramos gallos, caballos, flores, niñas muertas y prostitutas, un poco también a la manera de Orozco, el muralista, con quien también tiene una relación muy estrecha, y del cual pues pudo tomar este interés por representar estos temas. Lo mismo que son célebres de este periodo expresionista sus niñas muertas. Hay algunas que son verdaderamente excepcionales, en donde no solamente está el trazo con el pigmento, sino que sobre el pigmento fresco se espolvoreaba polvo de oro. Entonces aquello quedaba, pues digamos, generaba una experiencia de luz impresionante. El tipo de material y la técnica utilizada lamentablemente genera que con el tiempo este tipo de piezas empiecen a craquelar. Sin embargo, con un buen trabajo de restauración se pueden conservar todavía mucho tiempo, como lo ha hecho Alejandra Topete para Casa Barragán, con este trabajo de resguardo y restauración de las piezas. Por último está una etapa poco conocida, sin duda muy interesante, que es la etapa abstracta. Es una etapa en la cual las pinceladas son gruesas, están sobrepuestas unas sobre otras, difuminadas. De este tipo de trabajos, el artista mexicano Humberto Espíndola, quien también trabaja ahora en contemporáneo con este material, con el papel de China, de otra manera, él también es coleccionista de este tipo de piezas, de este periodo, del periodo abstracto. Hay piezas muy interesantes en las cuales se combina trazos gruesos en colores amarillos en contraste con un fondo de color rosado. Incluso está la teoría de que probablemente este tipo de papeles eran utilizados por Barragán para hacer pruebas de color y se colocaban en algunos muros. Hay otras que están firmadas, lo cual nos puede dar una idea de que en sí mismas también estarían pensadas, algunas de ellas como obras de arte en sí mismas. Les mencionaba que si bien la constante es utilizar el papel de China como un soporte, también hubo piezas de carácter tridimensional elaboradas a partir de cartón, lo mismo que papel de China. Hay algunos gallos que se conocen. Humberto Espíndola conserva un Cristo que Lili Kastner le certificó. Biombos, por ejemplo, en
colecciones de algunos famosos anticuarios de la Ciudad de México, etc. ¿Qué más hay que comentar sobre la arista estética? Bueno, pues que es inevitable remitirse a Rouault, también a Chagall, lo mismo que al trazo grueso de Orozco en la obra de Reyes. Poco también me parece que de manera congruente con un lenguaje moderno, pero que Chucho, a diferencia del resto, pues lo hacía buscando rescatar la esencia del folclore mexicano sin caer en un folclorismo ramplón, sino más bien rescatar la esencia y producir algo más. Bueno. Personajes célebres que admiraron la obra de Chucho Reyes en vida, los hay desde Marc Chagall, quien fue comisionado para decorar, justamente para elaborar unos decorados de una obra de teatro que se presentó en Bellas Artes, probablemente algún ballet ruso. Chucho Reyes conoce a Chagall y Chagall queda maravillado con esta obra tan libre, tan fresca, tan poco vista antes, y le dice, bueno, tú Chucho, tú eres el Chagall mexicano. Incluso todavía se conserva una fotografía de un retrato fotográfico de Chagall que está dedicado para Chucho Reyes, ¿no? Como testigo de este encuentro. Pablo Picasso conoció la obra de Chucho Reyes, y esto por obra de Octavio Paz, quien en un viaje a París fue a visitar al pintor, le llevó papeles de China de Chucho. Bueno, cuenta Octavio Paz que Picasso, al ver la obra de Chucho, le comentó a Paz, le dice, mira, este muchacho, este joven, sin duda tiene talento. Y a lo que Octavio Paz le dice a Picasso, maestro, este joven al que usted se refiere en realidad es un hombre un poco mayor que usted, ¿no? Y esto un poco también nos habla de la temática juguetona, más no infantil, más bien inocente y fresca, con la cual forma parte de este universo pictórico de Chucho Reyes. Cercano a esta etapa abstracta, hay unos ejercicios muy interesantes de Chucho que tienen cierta similitud con las célebres piezas de Jackson Pollock bajo la técnica del dripping painting, y recientemente se ha encontrado que cuando Jackson Pollock visita Cuernavaca y la Ciudad de México, comisionado para apoyar en la pintura mural del Poliforum Siqueiros y otro tipo de obras, trabajando de la mano del maestro, Jackson Pollock conoce a Chucho Reyes, conoce su obra, e incluso, bueno, esto de acuerdo con Rivero Lake, se quedaba hospedado en su casa los fines de semana. Y es interesante ver en comparación piezas de Pollock, a lo mejor de unos 2-3 años después de esta experiencia mexicana, y trabajos de Chucho Reyes, donde está presente estas manchas, estos chorreados que propiamente se conocen como el dripping painting, o la pintura goteada sobre lienzo, y esto está presente en ambos. ¿Quién inventó qué o quién fue primero? No lo sabemos. Lo interesante es que sin duda este encuentro quizás sirvió como un vaso comunicante y pues derivó en ciertas piezas que a la distancia asombran a propios y extraños por la similitud. Bien, ahora quiero regresar al tema de las bestias fantásticas, estos caballos, los gallos, porque el tema en sí mismo, de acuerdo con el crítico de arte, historiador y curador Francisco Reyes Palma, quien estuvo muy cercano a la reciente retrospectiva que se hizo del trabajo de Reyes en el Palacio de Bellas Artes, él señala que lejos de únicamente ser lo que se ve, o sea, un gallo, un caballo, un jaguar, un tigre, detrás de esto, desde la óptica de Francisco Reyes, están inscritas
las minorías sexuales marginadas están inscritas con un lenguaje críptico que habla, digamos, de esta parte sexualizada dentro de esta propuesta estética, ¿no? Esta fuerza, este impulso erótico. Y a mí me parece que allí también, sobre todo en Los Gallos, está presente de manera velada digamos, un elemento fálico que es difícil de no ver, o quizás de ver prestando suficiente atención, mirar más allá de lo que es evidente. Y bueno, este comentario está vinculado con, o me parece que es cercano con un hecho del que poco se habla. De hecho, la biógrafa de Chucho Reyes este suceso no lo menciona. El hecho de que Jesús Reyes Ferreira formaba parte de también estas minorías sexuales marginadas. Testigos de su ser sexuado son estos retratos homoeróticos que Librado García Smart realizó para Chucho Reyes, que ahora me parece pertenecen a un museo de la fotografía en Moscú, y otros están en el Museo del Estanquillo. Son piezas para la historia de la fotografía moderna en México muy importantes. Y bueno, también dentro de esta cuestión de lo biográfico no dicho, pero que nos da cuenta de por qué Chucho Reyes tuvo que salir huyendo de Guadalajara, fue porque el 18 de junio del año de 1938 la policía irrumpe en la casa de Chucho Reyes, en su domicilio particular, lo detiene a él y a otros 4 jóvenes varones pertenecientes a familias importantes de Guadalajara, y bajo la acusación de organizar saturnales en su domicilio, entiéndase más bien tener una fiesta, pues digamos que se escapa de la sexualidad convencional. Sobre este mismo asunto abundó Carlos Monsiváis en una entrevista para la revista Proceso, y me permito leerlo de manera textual. Dice así: Chucho fue torturado en los separos de la policía, donde los agentes lo colgaron de los brazos, desencajándole uno de ellos. Sufrió el escarnio público, ya que fue paseado por la ciudad portando la leyenda «Soy corruptor de menores». Y bueno, esta es la verdadera razón por la cual Chucho Reyes tuvo que dejar la ciudad de Guadalajara y se trasladó a la Ciudad de México, en donde instaló su segunda residencia, en este caso ya residencia definitiva, en la calle de Milán, muy cerca de la desaparecida glorieta del monumento a Colón, que ahora va a ser un monumento a una divinidad femenina a cargo de Pedro Reyes. Sobre Chucho Reyes y su relación con Matías Geritz y Luis Barragán, pues él un poco, probablemente por la edad, lo veían como un maestro a la vez que un amigo y un consejero estético. Es el caso de los colores que están en la primera versión cromática de las torres de satélite, donde abundaban los amarillos y los naranjas. Es Chucho Reyes quien les asesora para utilizar estos colores, que posteriormente cambian y por ahí se pinta una de las torres en color azul. Lo mismo que los juegos de color que están en la Capilla de las Capuchinas Sacramentarias en Tlalpan, un espacio maravilloso que les recomiendo ampliamente visitar si tienen posibilidad. El uso de rosas intensos, naranjas al encuentro de la luz que se filtra por los ventanales diseñados por Matías Geritz, y la disposición de los elementos en el altar. Bueno, todo esto forma parte de una colaboración muy estrecha entre Luis Barragán, Matías Geritz y Chucho Reyes. También a Chucho Barragán lo contrataba, si podemos decirlo así, para acompañarle en sus paseos, para supervisar obra y pedirle consejos estéticos. ¿Cómo ves esto?
cómo ves las dimensiones, los colores, los juegos de luz. Y digamos que esta suerte de consejería estética, pues podemos dar cuenta de la misma cuando Barragán recibe el Pritzker, que es digamos, el equivalente del Nobel de Arquitectura, en el cual durante su discurso de aceptación le rinde un homenaje a su amigo, lo cual también creo que vale la pena leer de manera textual. Dice así: el arte de ver, es esencial en el arquitecto saber ver. Quiero decir, ver de manera que no se sobreponga el análisis puramente racional. Y con este motivo rindo aquí un homenaje a un gran amigo que con su infalible buen gusto estético fue maestro en ese difícil arte de ver con inocencia. Aludo al pintor Jesús Chucho Reyes Ferreira, a quien tanto me complace traer ahora la oportunidad de reconocerle públicamente la deuda que contraje con él por sus sabias enseñanzas. Y bien, con esto me despido de ustedes y podrán ver, mientras que yo digo estas palabras, un fragmento de un video, una filmación casera, probablemente en Super 8, que es propiedad de la Fundación Tapatía de Arquitectura, quien está en custodia de la Casa Barragán. Es una filmación en la que Barragán y varios invitados se encuentran departiendo en las arboledas, supongo en alguna justa de caballos. Es una fiesta hípica en la cual quiero que presten atención a las decoraciones que se encuentran allí. Son festones de colores naranja y caballos de papel cartón, pintados de colores. Bueno, esta intervención también es obra del maestro Chucho Reyes, ¿no? quien también realizaba este tipo de decoraciones efímeras, ¿no? Y bueno, sin más, me despido de ustedes. Muchas gracias.